Vamos ahora a la palabra del Señor. Ubique su Biblia y nos fuimos al primer estudio bíblico de acá del matutino de hoy. Abra su Biblia en Gálatas, capítulo 5. Estaremos estudiando desde el versículo 16 hasta el final, que es el 26, y continuaremos con el capítulo 6 desde el 1 hasta el 7. Leo la palabra del Señor bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estudiaremos hoy las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Dice así la palabra: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos la carga de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Padre, muchísimas gracias por esta palabra que hemos leído. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones. Que tú utilices al doctor Puertas y a cada uno de los que vamos a participar en estos versículos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Es interesantísimo, amados hermanos, cada vez que nosotros recordamos las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y cuando habla de el fruto del Espíritu, menciona al amor. Y después comienza a mencionar otras cosas después del amor. Dice gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y dice contra tales cosas no hay ley. Oiga, contra tales cosas no hay ley, pero no dice los frutos del Espíritu, sino el fruto del Espíritu es amor. Por supuesto que un árbol no puede dar 10 frutos, un árbol no puede dar 5 frutos, un árbol da un solo fruto, a menos que se injerte y le peguen una rama por cada lado y da mandarinas grandes, pequeñas, dulces, agrias, rojas, amarillas, verdes, pero son las mismas mandarinas. Si es de mandarina no puede dar aguacate. Usted no puede injertar una rama de aguacate
en una mata de limón. Así que por su fruto los conoceréis. Recuerde eso, que a mí me llamó mucho la atención la primera vez que el Señor me dio luz acerca de el fruto de el Espíritu es amor. Las demás cosas que aparecen allí son consecuencia de el amor. Donde hay amor hay gozo, donde hay amor hay paz, donde hay amor hay benignidad, donde hay amor hay mansedumbre, donde hay amor hay templanza. ¿Por qué? Porque el amor hace que nosotros hagamos todo, dígalo conmigo, cielito, decentemente. Decentemente. Ajá. ¿Y qué más dice? Y con orden. Decentemente y con orden. Una persona que ama tiene orden en su trabajo, tiene orden en su hogar, tiene orden en su familia. Una persona que ama se va a conocer desde lejos. No necesita hacerse propaganda, no necesita ponerse una placa grande que diga yo tengo amor. No necesita andar diciendo yo te amo, yo te amo, yo te amo. El amor se demuestra con hechos. Digo pues, versículo 16, ¿cómo digo en el versículo 16? ¿Cómo dijo nuestro hermano Pablo en el versículo 16? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu significa en obediencia, en armonía con la palabra de el Creador. Eso es andar en el Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu no chocas con nadie. Cuando tú andas en el Espíritu, el Señor te pone en gracia con los que te rodean. La Biblia dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Date cuenta, cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, los leones son enemigos del hombre por naturaleza. Y si tienen hambre, ay, 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 más enemigos todavía, se lo comen con todo y zapato. Pero Daniel pasó la noche entre sus enemigos, los leones, y no le hicieron ningún daño. Después de Daniel, cuando fue sacado del foso de los leones, echaron allí a sus adversarios. Echaron allí a 120 sátrapas, zánganos, enemigos de Dios, enemigos del varón de Dios. ¿Y qué pasó con los 120 sátrapas? ¡Yau! Se lo comieron los leones. ¿Y por qué no se comieron a Daniel si Daniel también era de carne? ¿Cómo es que se comieron a 120 y no pudieron comerse a uno solo? Y tenían tanta hambre esos leones. La Biblia dice que Dios envió su ángel y le tapó la boca a los leones para que no se lo comieran, para que no le hicieran daño. ¿Y por qué no envió su ángel para que le tapara la boca a los mismos leones cuando echaron los 120 sátrapas, zánganos, enemigos de Dios? Ah, por eso, porque no andaban en paz con Dios. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Usted llega donde están los malandros y los malandros, cuidado con tocar al hermano, no se metan con el hermano. Dios nos pone en gracia con el malandro, con el matón, con el asaltante. Siempre le digo a mis hermanos ministros de Dios, a mis hermanos consiervos, cuando usted compre un vehículo,
¿Qué le digo cuando compren el vehículo, mi Juan? Tiene que ponerle el letrero inmediatamente. Corra, lo primero que tiene que hacer es ponerle los letreros de Dios. ¿Qué pasa cuando un vehículo de un creyente llega a la alcabala y tiene un letrero que dice: Cristo sana, Cristo es mi luz? Lean la Biblia, vuélvanse a Dios. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué pasa cuando llega el creyente a la alcabala y tiene unos letreros de Dios? ¿Qué pasa, mi Juan? Bueno, inmediatamente los guardias ven que está identificado, que es una gente pues sana, que un evangélico, a quien va a estar robando, a quien va a estar haciéndole daño, ¿verdad? Entonces inmediatamente le dice: pase, hermano, pase, Dios lo bendiga. Ajá, yo me he Échame la dado bendición. cuenta que cuando uno llega a la alcabala, el guardia primero lee los letreros, Sí. pero no le da pa'lante así. No, señor, no vaya a hacer cosa que un malandro se robó el carro y anda con los letreros evangélicos dándosela de pastor. Primero lee los letreros y después, ¿qué hace, mi Henry? Después que ve los letreros, el guardia se le queda mirando allí, y si lo ve bien presentable, bien bonito, los ojos saltones, que mira para los lados, nervioso, dice: este tipo está sospechoso. Pero si lo ve así tranquilo, aleluya, gloria a Dios, le bendiga, el guardia dice: este me va a predicar, este sí es evangélico, porque hasta en la cara se le ve. Un malandro llevaba una Biblia. Gracias, Henry. Oye, Siempre tienes el asunto bien correcto. Mira, llegó un malandro con una Biblia gorda y llegó con su Biblia metida aquí debajo del brazo. Y cuando el policía vio al malandro en la alcabala, le dijo: mira, pajarito, párate allá. Atendió a todo el mundo y después le llegó y le dijo: ¿cómo dice Juan 3:16? Bueno, se me olvidó. Mira, vagabundo, tú no eres evangélico nada, tú lo que eres un camaleón disfrazado de evangélico. Juan 3:16 se lo saben hasta los muchachitos en el evangelio. Vamos a ver si se lo saben. Cielito, ¿cómo dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, en que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira cómo dice el versículo 16. Diga conmigo: digo pues, andad en el Espíritu, Andad en el y Espíritu, no satisfagáis y no satisfagáis los deseos de la carne. los deseos de la Los carne. que andamos en el Espíritu deseamos más tiempo para buscar a Dios, Amén. para leer la Biblia, para entregarnos sosegadamente a la oración, a la meditación, a la búsqueda de Dios. Yo quisiera que mis días tuvieran 100 horas para darle más horas a este libro sagrado, a la palabra del Creador, para meditar en la palabra, para aprender más cada día del Señor, para compartirle a mis ovejas. Andar en el Espíritu, mis amados hermanos, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne en estos días de vacaciones? La playa, la borrachera, la discoteca, el pecado, el adulterio, la fornicación. Engaña a la mujer, le dice que va de comisión, se va con un amante. El deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. El Espíritu lucha contra la carne y la carne lucha contra el Espíritu, y el otro no se sujeta al otro ni tampoco puede. El uno no se sujeta al otro, es una lucha continua. El deseo de la carne es lo malo y el deseo del Espíritu es obedecer y agradar al Creador. ¿A quién vas a complacer? Dios no tiene autómata. Él te da la inteligencia para que tú sepas qué es lo bueno y qué es lo malo.
para que tú disiernas entre el bien y el mal, pero tú decides o lo malo o lo bueno. Instruimos nuestros hijos en el camino de Dios, pero nuestros hijos deciden hacia dónde van a tomar. Les enseñamos la palabra, les enseñamos versículos de memoria. Mis hijos se aprendieron el sermón del monte cuando eran muchachitos. Mateo 5, 6, 7, que es el resumen del Evangelio. Ellos se lo aprendieron de memoria, pero después que ellos crecen, ellos tienen que decidir si siguen en el camino de Dios o si toman su propio camino. El hijo pródigo, él se cansó de estar en la casa de su padre. Estuviera el padre aconsejándolo y enseñándolo y corrigiéndolo. Él se cansó de aquella buena vida honorable, honrosa, decente, sujeto. No, yo me cansé, yo quiero hacer mi propia vida. Y él habló con su padre: papá, yo me quiero ir a gozar con mis amigos y yo quiero que tú me des lo que me corresponde. Y el papá sabía que era una lección para toda su vida, y el papá vendió la mitad de la hacienda y le dio ese pocón de plata a ese muchacho loco. Me llama la atención que él no se fue el mismo día. Él se quedó muchos días en la casa. Ya yo tengo lo que quiero, pero estoy de acuerdo con mis amigos que nos vamos a encontrar tal fecha. Se fue con su dinero. Cuando tienes mucho dinero, tienes muchos amigos, pero cuando se te acaba el dinero, aparece la realidad como un fantasma. Se acabaron los amigos, se acabaron las mujeres, se acabaron las amantes. Y ahora a buscar trabajo para no mendigar. No sabía hacer nada prácticamente, había sido tal vez el estudiante de la familia. Y ahora cuidando cochinos, cuidando cerdos en la casa de un extraño. Lo que no hiciste en tu casa, lo estás haciendo ahora lejos de tu hogar. Gracias a Dios. Me imagino que aquel padre oraba por su hijo. ¿Qué más podemos hacer por ustedes, muchachos? Oramos por ustedes para que el Señor los despierte y los haga volver en sí. Un día él se dio cuenta que estaba desubicado, que él estaba en medio de un chiquero. Antes no se había dado cuenta, lo veía como normal. Cuando el hambre lo atacó y quería comer la comida de los cerdos, él volvió en sí. Él reflexionó: Dios mío, ¿qué hago aquí? Me levantaré. Sí, yo me levantaré. Pero con la misma se levantó. Y allí es donde yo aplaudo. Y es allí donde yo veo una persona decidida. Si fue valiente para hacer lo malo, más valiente fue cuando reflexionó, cuando volvió en sí. Me iré a la casa de mi padre, y se fue. Y me llama la atención que él no se despidió del dueño de los cochinos. Él no fue a darle un abrazo al diablo. Eso representa el chiquero, el pecado. El diablo tiene un chiquero grande a nivel mundial, a donde embriaga a la gente y los pone como cerdos a hacer cosas indebidas. Y él se goza viendo sus esclavos en cuatro patas, vomitados, tirados en las aceras. Él se goza de ver a la gente actuando como si estuvieran locos.
Este muchacho regresó a la casa de su padre. Viene vestido de harapo, peludo, tal vez en los cabellos empegostados. Aquel muchacho con las uñas largas como un gavilán. Ese muchacho descalzo con las uñas largas de los pies, barbudo como un león, hediondo como un cochino. Así llegó, así regresó derrotado a la casa de su padre, pero gracias a Dios que volvió. Y él llevaba su discurso ensayado. En todo el camino él iba pensando: le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Repetía y repetía y repetía su discurso. Y cuando él llegó, ya lo tenía bien ensayado. Él iba a representar su libreto como en una comedia, una novela. Y cuando él quiso decir su discurso: Padre, he pecado, el papá lo tomó en sus brazos, rompió el llanto. Seguramente lo besó por aquí, lo besó por aquí, como acostumbran allá en el cercano Oriente y en el Medio Oriente. Lo cubrió con sus besos, con sus lágrimas. Dio orden: pónganle un vestido, báñenlo, córtenle las uñas, afeítenlo, échenle perfume, un anillo nuevo, pónganle calzado, maten el becerro maten el becerro más gordo que hay en todo el hato. Vamos a hacer una fiesta grande, inviten a los vecinos, que vengan mis vecinos, gocémonos y alegrémonos, porque mi hijo que estaba perdido ha sido encontrado. Lo daban por muerto y ha revivido. Yo estoy contento. Y si el padre está contento, Fernando, hermano mío, ¿qué le toca a los demás si el padre está contento, Fernando? ¿Qué le toca a los sirvientes y a los que viven en casa? Gozarse, hermano Puerta, y estar contento también porque el padre está contento. Fernando, cuando vino el hijo mayor y vio la fiesta, y vio las danzas, y vio las luces, se contentó. El hijo mayor empezó a aplaudir y fue corriendo y le dio un abrazo a su hermano descarriado y le dijo: ay, hermanito, yo estaba orando por ti, gracias a Dios que te trajo de nuevo a casa. Eso hizo el hijo mayor, hermano Fernando. No, hermano Puerta, el hermano mayor se puso bravo y no quería entrar a la fiesta porque el padre, muy amoroso, misericordioso con su hijo que estaba muerto aparentemente porque se había ido, y cuando regresó a la casa el padre, representando a nuestro Dios, cuando volvemos descarriados, cuando venimos llenos de pecado, y en la iglesia el pastor, el ministro de Dios allí nos recibe con amor. Bueno, algunos hermanos mayores se ponen bravos, hermano Puerta, pero no debería ser así. Él no recibió a su hermano con gozo, con alegría, sino que batió la gorra al piso, hermano Puerta, y se puso bravo. Mi pregunta es esta, hermano Fernando: ¿el hijo mayor andaba en el espíritu o andaba en la carne? Andaba en la carne, hermano Puerta. ¿Y el hijo menor andaba en el espíritu o andaba en la carne cuando se fue de su hogar? Cuando se fue de su hogar andaba en la carne, y cuando decidió regresar a su padre, volvió al espíritu. Llegó en el espíritu. Gloria a Dios. El espíritu de arrepentimiento, el espíritu de humildad, el espíritu de mansedumbre, el espíritu de
allá estaba, hermano, sencillo, manso, humilde. Papá, yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Ay, he hecho tantas cosas malas, papá. He caído al fondo. He tocado fondo, papá. Por un pelito y me lleva el diablo con un garabato, papá. Por un pelito, papá. Pero gracias a Dios. Papá, tú estabas orando por mí, papá, tú estabas orando por mí. Hijo, ¿cómo te voy a olvidar si eres un pedazo de mi alma? Tú sabes que yo he sido para ustedes el papá y la mamá. Tu mamá no la conociste, murió cuando te estaba pariendo. Yo he sido para ustedes el papá y la mamá. ¿Cómo habría de olvidarte, hijo mío? El padre, hermano Fernando, el padre, ¿vivía en la carne o vivía en el espíritu? El padre vivía en el espíritu, clamando por su hijo, como es la condición de nosotros como padre, la condición de un pastor, de un ministro que ama a una oveja que se ha ido. Él tiene que estar pidiéndole al Señor que traiga esa oveja y salirla a buscar. El padre se preocupaba, él buscaba. Oye, yo me imagino a ese padre mano puerta que salía a la puerta de su casa, esperando allí, preguntándole a sus criados: ustedes no han visto a mi hijo. Y Dios, gracias al Señor, porque cuando Dios nos ama, la Biblia dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. Y cuando aquel joven hermano, el padre lo estaba esperando, llegó. Porque las ovejas del Señor, nadie las arrebatará de su mano, hermano Puerta. Toda la gloria sea para el Señor. Mire, el versículo 17. Yo estoy explicando Gálatas capítulo 5. El 17 dice, repítanlo conmigo, diga, porque el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, es contra el espíritu, y el del espíritu, y el del espíritu es contra la carne, es contra la carne. Estos se oponen entre sí, y estos se oponen entre para sí, que no hagáis, para que no hagáis lo que queréis, lo que queréis, para que ustedes no hagan lo que quieren hacer. Ustedes quieren hacer las cosas buenas, pero el espíritu de la carne se opone a los que quieren andar en el espíritu de Dios. Amén. Diga conmigo, pero si sois guiados por el espíritu, pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, si sois guiados por el espíritu, ya no estás bajo la ley. ya no estás bajo la ley. Qué bueno es dejarnos guiar por el espíritu del Señor. La Biblia dice que el espíritu nos guía a toda verdad, que el espíritu nos enseña y nos recuerda todas las cosas. El espíritu del Señor es nuestro amigo, es nuestro maestro, es nuestro compañero inseparable, es el que está con nosotros, es el que intercede por nosotros. A veces queremos orar, no sabemos cómo orar, y el espíritu gime dentro de nosotros. Él toma el timón del barco de la oración y Él comienza a conducirnos, y se pasan los minutos, las horas en la presencia del Señor. No estás con un reloj compitiendo con el otro, hermano. Hoy oré 5 horas, hoy estuve 7 horas en la presencia del Señor. No, hermano, mire, cuando el pez está dentro del agua, nadie sabe cuándo bebe agua, porque es que vive sumergido donde tiene que estar. Una vida en el Espíritu es una vida en la presencia de Dios. Es una vida que no choca con nadie. Es una vida que solamente quiere hacer el bien. Ama a Dios sobre todas las cosas y amas a tu prójimo
como a ti mismo. Cielito, di conmigo, permita Dios Permita Dios que siempre andemos en el Espíritu, que siempre andemos en el Espíritu, obedeciendo a la voz del Señor, obedeciendo a la voz del Señor, atendiendo a su palabra, atendiendo a su no palabra, desviándonos, no desviándonos, complaciendo la carne, o complaciendo la carne sus vanidades en sus vanidades Cuando la ilusorias. gente nos escribe y pregunta, hermano Puerta, ¿será que puedo pintarme los cabellos? Usted puede, pero no debe, no necesita hacerlo. Hermano Puerta, ¿será que me puedo poner pantalones? Sí, si usted es hombre, póngase pantalones. Pero si es mujer, póngase lo que le corresponde a la mujer. ¿A usted le gustaría que un hijo varón suyo se ponga ropa de mujer? No. ¿A usted le gustaría ver un hijo varón con una falda? No. ¿Le gustaría ver a su hijo con unos sostenes? No, porque eso le corresponde a las damas. El traje del hombre es uno y el traje de la mujer es otro. Y así como yo no quiero ver a mi hijo vestido de mujer si es varón, tampoco Dios quiere ver a sus hijas disfrazadas de hombre si son mujeres. Que Dios le bendiga. Cielito, continúas ahí, estás ahí, mi cielito. Que Dios te bendiga, cielito, que Dios te bendiga. Hermano Henry, ¿qué te da el Señor para compartirnos hoy? Bueno, después de escuchar esa explicación tan tierna, como dijo Pablo, les ha hablado tiernamente y entender pues la palabra y el propósito de Dios para con nosotros. Y esta carta escrita a los Gálatas, entendemos de una vez cómo Pablo le escribe a ellos, después que le habla de todos los que son preceptos, leyes, estatutos, ahora va a lo que verdaderamente debe vivir en la vida del creyente. Les habla lo que significa vivir dentro del Espíritu o viviendo en el Espíritu, porque como la alegoría de Ismael y Isaac, cuando el de la carne perseguía del Espíritu, se burlaba del Espíritu. Entonces dice el versículo 19 hasta el 22 que me corresponde, donde aparecen 17 obras de la carne. Aquí estaban contando los 17 obras de la carne. Luego aparece el fruto del Espíritu y sus manifestaciones de la vida en la cual todo creyente debe vivir. Cuando nuestro hermano Pablo ya agarra esta palabra, siempre, mientras leía aquí, me recuerdo cuando mi hermano Puerta siempre dice que ha llegado el momento de sacar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para que nosotros como creyentes entendamos cuál es el verdadero propósito de Dios en la vida de uno, que no todos son manifestaciones de lo que debemos de hacer, de tradiciones y costumbres, sino una vida guiada a través del Espíritu Santo. Jesucristo nos enseñó que la vida de nosotros es a través del Espíritu Santo. Y Él mismo nos dio ejemplo cuando el Espíritu Santo vino sobre Él y reposó sobre Él. Todas estas cosas nosotros no tenemos fuerza como humanos para nosotros cumplirlas, pero el Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Cristo, entra a la vida de uno. Usted que esté en su casa, cuando le vaya a leer estas cosas, usted dice: yo no puedo cumplir esto, yo no puedo cumplir esto otro, yo tengo muchas limitaciones, eso es para mí. Pero usted está ignorando una gran verdad que el diablo no quiere que usted sepa. La unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo
sobre el creyente, de tal manera que ya no vivamos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros, y que tenemos que apartarla, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Oiga bien, así que oído el tambor, a la trompeta de Dios, usted que esté en su casa, que se muestra religioso y en esta Navidad dice: yo tengo mi religión, yo vivo mi religión que me enseñaron mis padres, mis abuelos, yo no sé lo que ustedes dicen allí. Ustedes, vamos a leerle Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si ustedes tienen estas manifestaciones, necesitan, y usted y yo necesitamos cada día la ayuda del Espíritu Santo. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borracheras, orgía, y el número 18, y cosas semejantes a estas, a las cuales los amonesto, que como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. El adulterio como la de la mujer adúltera, la fornicación como de Amor y Tamar, la inmundicia como el gadareno, la lascivia como la mujer de Potifar, la idolatría como el pueblo de Israel con el becerro de oro, la hechicería cuando Saúl va a la divina de Endor, las enemistades como la de Jacob y Esaú, los pleitos que tenían los judaizantes en contra de los que vivían bajo la gracia, los celos que tenían los fariseos contra Cristo, los celos del hermano mayor, como habló nuestro hermano Puerta, la ira como el de Moisés cuando airado quebró o rompió las tablas de la ley, las contiendas como los pastores de Lot contra los de Abraham, las disensiones de un hijo contra el padre, en el caso de David contra Absalón, la herejía cuando aquel pueblo llegó y agarró un becerro de oro y dijo: este fue el que lo sacó de Egipto, las envidias como los hermanos de José, como Saúl cuando envidiaba a David, cuando la gente decía: Saúl hirió 1000 y David hirió a 10,000, homicidio como Caín que mató a Abel, borrachera como Lot que se emborrachó con las hijas, y las orgías que practicaba Jezabel con todos aquellos ídolos de Acera y de Baal. Todos los que practican estas cosas son de la carne, son manifiestas las obras de la carne. Y la Biblia dice que los que practican y han practicado tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que nos enseñan que hay una herencia para el creyente. Cristo vino a pagar la deuda que teníamos nosotros, nos amó. Y en estas Navidades, cuando Cristo vamos a celebrar su nacimiento, debemos de recordar que Él vino a pagar la deuda para que nosotros heredáramos todas las bendiciones. Como dice el Evangelio según San Juan: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar maravilloso para todo creyente, pero no los que practicamos tales cosas o los que practican tales cosas no heredarán, no tendrán herencia en el reino de los cielos. Pero también nos muestra el camino de los que verdaderamente quieren todas las bendiciones, las calles de oro, alegría, gozo en la presencia del Señor, disfrutar de la nueva Jerusalén, es viviendo en el Espíritu, viviendo en la unción de Dios, que dice: los frutos del Espíritu es amor, el amor como el amor que nos ha dado el Padre, el gozo cuando el pecador se arrepiente, y también dice la paz. La paz cuando María Magdalena sintió paz cuando los demonios le salieron, la paciencia como la que tenía Job, la benignidad, la de mi Cristo, que no quiere que nadie se pierda, la bondad como la tuvo David con Mefibosé, y la fe de Abraham, el fruto del Espíritu que se manifiesta en nosotros de diferente manera, pero todo encauzado en la palabra amor. Los que vivimos bajo este amor, los que vivimos bajo esta palabra, sabemos que tenemos herencia
en el reino de los cielos, donde Cristo va a vivir con nosotros y seremos su esposa, y Él viene a la tierra a buscarnos. Usted despierte, usted que nos oye, por algo usted está ahí oyéndonos, es porque Dios tiene un plan exquisito para usted, para que usted no practique ninguna de estas cosas. Cuando usted lea hechicero, no puedo ir para el brujo. Cuando vea enemistades, no puedo tener enemigos. Cuando vea celos, no esté celando a su esposa en la esquina. Cuando viene la ira, usted dice, no, yo tengo que tener paz. No tiene que ver herejía, envidia, dígame eso, borrachera. En esta Navidad celebrando, comprando la cerveza, comprando el vino, el ponche crema, porque usted es un hijo de Dios. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Orgía, usted que tiene su esposa y anda buscando la querida, anda engañando por allí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Son las obras de la carne. Vivamos ahora para satisfacer las obras del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. ¡Yeah!